Buenos días otra vez. ¿Quiénes de ustedes son estudiantes? Aquí quiero decirles que este es uno de los mejores lugares para crecer. Cosas maravillosas ocurren en Caris todo el tiempo. ¿Alguien de ustedes, estudiantes, se arrepiente de haber entrado? No. Es algo que te cambia la vida por la revelación, por los instructores, Andrew, Arthur, yo. Es poderoso. Tomen el riesgo, vengan un sábado. Yo no sé cuándo tenemos clases. Pregunten y les darán la información acerca del horario. Y no serás el mismo. Inviertan en ustedes. Esta escuela Caris es fenomenal. Soy el director de la escuela Caris en Colorado y tenemos un gran tiempo allí. Tenemos conferencias allí todo el tiempo. Estamos construyendo un auditorio de 3,000 personas. Tenemos un evento de mujeres, una conferencia de ministros la próxima semana, conferencias para hombres. Pueden ver lo que hay allí en carisbiblecollege.org. Bueno, esto se llama ventanas de reemplazo. Recientemente reemplacé todas las ventanas de mi casa con ventanas que son eficientes con respecto a la energía. Y el contratista me llamó recientemente quejándose de que el trabajo había sido terminado hace un año y que no había terminado de pagar. Bueno, yo le dije, usted me dijo hace un año que estas ventanas pagarían por sí mismas. Fue una broma. Bueno, hace un año, hubo mucho silencio del otro lado de la línea y ya no dijo nada y colgó. Bueno, eso me da mi gracia, yo no sé si a ti. Bueno, te voy a contar otro. Los estudios han demostrado que las mujeres que están un poco sobrepesadas viven más largo tiempo que los hombres que se los mencionan o les hacen saber acerca de su sobrepeso. Bueno, abran su Biblia a Mateo 7. Mateo 7. Vamos al versículo 24. Mateo 7, 24. Por tanto, quien escucha estas cosas y las hace, te compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, la compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu y la casa cayó
y fe grande es su ruina. Les hablaré de cómo tratar las tormentas de la vida. Las tormentas de la vida vienen a todos nosotros. No es si es que vendrán, pero cuándo vendrán. Si tú estás arraigado en la palabra, eres un hacedor de la palabra, entonces tu casa permanecerá. No significa que estarás exento de problemas, pero tu casa no será destruida cuando ellos vengan. La persona que no es una hacedora, entonces caerá cuando los problemas vengan. ¿Me están escuchando? Algunos serán ofendidos, como hablamos anteriormente, y siempre es la palabra la que nos saca adelante. Es la palabra la que te sacará adelante en la tormenta. Juan dice, estas cosas os he escrito para que en el mundo tengáis paz. En el mundo tendréis tribulaciones, pero tengan ánimo, porque yo he vencido al mundo. No podemos evitar que vengan, pero hay cosas que podemos hacer para prepararnos. Sea cual sea el viento y los ríos del enemigo, nosotros hemos vivido en Houston, Texas, y hemos pasado por varios huracanes. Y luego en Decatur y hemos tratado con tornados. El Salmo 61, 3 al 4 dice, porque tú has sido un escudo para mí del enemigo. Yo habitaré por siempre en tu tabernáculo y habitaré bajo la sombra de tus alas. Salmo 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas los liberará el Señor. ¿Cuántas? No dijo algunas de ellas, no dijo la mayoría de ellas. El Señor nos libra de ¿cuántas? De todas. Dios nos dará la manera de navegar a través de estas tormentas. Yo he estado a través de varias tormentas en mi vida. Y tú puedes mantenerte haciendo la voluntad de Dios y tener una tormenta al tratar de ir a la otra orilla. Hace unos casi 2 años, en noviembre, casi 2 años, Janice y yo viajamos mucho. Dirijo un colegio bíblico en Colorado, 700 estudiantes, y luego aparte de eso viajo generalmente 2 fines de semana al mes. Regreso y paso el resto en la escuela bíblica y viajo para asistir a las otras escuelas. Yo estaba en Florida, yo me sentía bien, estaba un poco cansado. Ministré en Orlando, en la escuela, y luego fuimos a Jacksonville, ministramos en una escuela y en la iglesia. Luego fuimos a Daytona Beach. Íbamos a tomarnos un día libre. Fuimos a un restaurante frente a la playa y mientras estábamos allí, yo no me sentía muy bien. Mi esposa me dijo que me veía muy pálido y estaba yo muy caliente. Me empezaron a dar escalofríos. Nos habían llevado a ver la nueva pista donde se hacen las 500 millas de Daytona. Y bueno, yo no me sentía bien, así que regresamos al condominio donde nos estábamos quedando.
Y yo empecé a confesar la palabra. Tú sabes, tú puedes predicar y enseñar, pero también tienes que practicar lo que enseñas. La fiebre siguió subiendo. Yo empecé a tener delirios. Supimos que teníamos que hacer algo. Escuchen, les quiero animar a hacer algo. No se sientan avergonzados o condenados por ir al doctor o por tomar medicina. Esos son medios naturales. Y todos hacemos cosas en lo natural, ¿verdad? Tú necesitas caminar en un mundo natural. Si no, pues entonces tira tus anteojos y no uses maquillaje y no comas. No tenemos que pensar de lo natural siempre como algo terrible. Sí, yo confío en Dios, pero yo uso medios naturales. Nosotros oramos, buscamos a Dios. Y mientras yo estaba teniendo los delirios, Dios le dijo a mi esposa que me llevara al hospital. Fuimos allí y nos enteramos que yo tenía una neumonía doble. Y esto no es nada bueno. Una infección en la sangre. Yo no quería ni saber qué era. Yo me estaba sintiendo bien y de repente esto vino. Eso fue un viernes, un miércoles, para el viernes en la noche. Mi nivel de oxígeno era 78 cuando debe estar arriba de 90. Mi presión era 50, 40, mi presión sanguínea. Tuvieron que llevarme a una unidad de cuidado especial con una mascarilla de oxígeno y los el director de la escuela aquí en el invierno también dirige allá. Mi esposa habló con los directores de la escuela y les pidió oración. Nuestros amigos llegaron en la noche, trajeron a un par de personas con ellos. Yo no podía hablar por la mascarilla que tenía. Ellos oraron por mí, profetizaron sobre mí. Yo no sentí nada, pero Yanis dijo que cuando ellos entraron al cuarto, una luz entró y ella escuchó: cuando dos o más están en mi nombre, yo estaré aquí. Yo no sentí nada, yo no sentí mejoría, pero nunca subestimes el poder de la oración a Dios. Yo tuve escrituras viendo a mí, 1 Corintios. Yo he tenido momentos anteriores en que cuando tú estás en un estado de dificultades físicas y mentales, necesitas la ayuda de otros. Yo no había estado en temor, yo estaba creyendo que yo era el sanado, que yo era sano. Yo escribí un libro acerca de sanidad, pero yo estaba siendo atacado. Y yo sabía, yo sé que esto resultará en mi liberación por medio de su oración. Yo había sido y estaba siendo llevado en el Espíritu a través de las oraciones de otros. Y estas personas, Dan y las dos personas más que vinieron y oraron por mí, eso fue un viernes por la noche. La situación estaba muy mal, me sentía muy mal, pero 24 horas después, cuando vinieron a vernos, otros amigos que vinieron a vernos, el director ejecutivo del ministerio, ancianos de nuestra iglesia por muchos años vinieron
Y bueno, al día siguiente yo pude comer por primera vez a las 6 de la tarde en aquel día, menos de 24 horas después de que Dan oró con sus amigos por mí. Él había estado allí. Me dijo, yo he estado haciendo esto por 30 años. Mira, tu presión ayer era 50-40, ahora es normal. 125 sobre 80. Tus glóbulos blancos se han normalizado. En 30 años nunca he visto algo así. Nunca ha ocurrido. Los glóbulos blancos necesitan más tiempo en normalizarse. Tus niveles de oxígeno eran ahora 92. Y eso fue lo que el doctor me dijo. Me dijo, yo no sé a qué atribuirlo. Y yo le dije, sí, yo sí sé, doctor. Ese fue el doctor Jesús. Bueno, está bien. Yo lo acepto porque es un milagro, dijo el doctor. Bueno, sabe, yo quiero irme a mi casa, le dije. Y él me lo permitió, pero con la condición de que yo fuera con mi doctor personal al regreso. Yo no tengo ningún problema con ir al doctor. Cuando regrese a mi casa, dije iré. Y así que yo fui al doctor, él me revisó y no había ninguna secuela, ninguna señal que le hiciera creer que yo tuve neumonía. Todos mis datos físicos y registros eran naturales, eran normales. ¿Qué tiene que ver eso con la neumonía? Decía. Así que yo fui sanado sobrenaturalmente. Y yo me tomé 6 meses de trabajo ligero, pero yo fui sanado sobrenaturalmente. Así que yo pasé por una tormenta. Y alguien me preguntó después, ¿por qué ocurrió esto? Yo comencé a pensar de los diferentes tipos de tormenta y por qué es que vienen. Y de eso es lo que yo quiero hablarles ahora, de las diferentes clases de tormentas. No estoy hablando de tormentas financieras o tormentas de las relaciones. Estoy hablando de qué es lo que causa que una tormenta venga. Así que primero, las tormentas que nosotros causamos. Yo les llamo las tormentas tipo Jonás. Oseas dice, Israel, tú te has destruido. Esas tormentas. Gálatas 6:8, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Alguna gente crea sus propias tormentas. ¿Entienden que las acciones tienen consecuencias? Y Dios va a hacer todo lo que pueda para mantener cosas en orden. Pero Dios no siempre removerá las consecuencias de las cosas que nosotros sembramos. Si tú fueres y robases el banco, bueno, Dios tal vez te perdonará, pero tú tendrás que cumplir tu sentencia en la cárcel. Gálatas 6, versículo 8, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Lo que quiero hacer es hablar de esos tipos de tormentas. Tal vez tienes tormentas causadas por otros. ¿Recuerdan la tormenta en la que Pablo estuvo? Le arrojaron en la cárcel y ellos se metieron en una tormenta porque no le escucharon a él. Cuando yo era un pequeño, mis padres
se divorciaron y ellos causaron una tormenta en la familia. Ese es otro tipo de tormenta. Tenemos tormentas que vienen por hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? Cuando los discípulos fueron por palabra de Jesús a la barca para ir a la otra orilla y cómo la tormenta se levantó. En cada caso, cada tipo de tormenta, veremos cómo es que pasaremos a través de ella y qué ocurrirá al llegar a la otra orilla. Si estás en una tormenta tipo Jonás, causada por algo que tú sembraste, Dios te va a ayudar si tú le buscas a Él. Si estás en una tormenta que otro causó, en vez de ofenderte con Dios o con ellos, mantén tu corazón limpio y Dios te va a ayudar a salir y llegar a la otra orilla. Si fue una tormenta que el enemigo te mandó porque tú estás haciendo la voluntad de Dios, y es lo que me pasó a mí hace 2 años, yo estaba haciendo la voluntad de Dios. Bueno, el diablo no te puede hacer nada si haces la voluntad de Dios, piensan algunos. Bueno, mira la vida de Pablo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas las librará el Señor. No de algunas, no de casi todas, pero de todas. Todas significa todas. Él nos va a librar de todas. A mí me ayudó pensar de estos tipos diferentes de tormentas. Vamos primero a las tormentas que causamos. Tomamos nuestras propias decisiones, no seguimos al Señor, caemos en pecado, nos rebelamos. Vamos a Jonás, capítulo 1, y digan conmigo, la palabra del Señor. La palabra del Señor vino a Jonás. ¿Qué vino? La palabra del Señor. Y le dijo, levántate y ve a Nínive, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave. Tarsos es donde está la actual España. Fíjense que Jonás huyó de la voluntad de Dios. ¿Cuál era su voluntad? Que fuese a Nínive. Y él se fue en la dirección contraria. Cuando tú vas en una dirección diferente, miren lo que le ocurrió a él. Él empezó a irse para abajo varias veces. Cuando tú te sales de la voluntad de Dios, tú vas a ir solamente en una dirección, hacia abajo. Él tomó el barco para Tarsis y él se fue para abajo. Digan conmigo, para abajo. Él quería alejarse de la presencia del Señor, pero el Señor hizo levantar un gran viento y vino una gran tempestad y el barco estaba a punto de partirse. Los marineros tuvieron miedo. ¿Y dónde estaba Jonás? Él había bajado, él estaba debajo, al interior de la nave. ¿Ves lo que te pasa cuando estás huyendo de la voluntad de Dios? Cuando quieres hacer tu propia voluntad, tú te vas a ir hacia abajo, vas a descender. Él se había echado a dormir y el patrón o capitán de la nave le dijo, ¿qué haces? Levántate y clama a tu Dios. Tú sabes el resto de la historia. Cómo le arrojaron al mar, cómo Dios vino y Dios preparó un gran pez para él. Cuando alguien corre del llamado de Dios, esta persona empezará a ir en una dirección descendiente, como una espiral. Y Dios a través del gran pez preservó su vida. Mientras él estaba, versículo 19 allí, él empezó a clamar a Dios. Después de ello, finalmente el pez le sacó a tierra seca. Él fue a la universidad de las algas marinas, ahí aprendió él algo, ¿verdad?
Y ese tipo de universidad le causó a él servir a Dios. Muchos cristianos están muy contentos y complacidos con hacer su propia voluntad en vez de la de Dios. En esta oración, Jonás describe su problema, confiando en su voluntad y en su misericordia. En el versículo 7, cuando mi alma desfallecía, capítulo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, lo que sigue en vanidades ilusorias. Él estaba aquí consagrándose. El Señor usó al pez y le vomitó en tierra seca. Así que Jonás tuvo una segunda oportunidad, pero sí sufrió algunas consecuencias por su desobediencia inicial. Pero Dios le dio una segunda oportunidad. Él tal vez salió un poquito más blanqueado de lo que estaba antes. A veces, las tormentas que causamos es por la rebelión. Así que si es así contigo, arrepiéntete y decide que vas a hacer la voluntad de Dios sin importar lo que signifique. Obviamente había cosas que a Jonás no le gustaban de Nínive, de su gente. Él no quería ir, ellos no se querían arrepentir, él no está feliz al final del libro, ¿verdad? Pero el punto importante es este. Aun si la tormenta vino por causa tuya, por malas decisiones, si tú estás en medio de esa tormenta, si tú puedes volver hacia la palabra que Dios te habló, acuérdate lo que leímos en Mateo 7, cuando las tormentas de la vida vienen y las lluvias vienen, si tú actúas en la palabra, y Jonás hizo eso, él volvió a la palabra que Dios le había hablado, y el pez le vomitó en tierra seca, y él obedeció a Dios. Y la gente se arrepintió. ¿Vieron qué ocurrió? ¿Cómo salió él de su tormenta? Él se arrepintió. Dijo, está bien, Dios, me rindo a ti. Tu camino es más alto que el mío, Señor. Y eso es la situación de muchos que vienen a la escuela bíblica. Oh, pero no tengo dinero, no tengo tiempo. Yo no tenía el dinero cuando quise ir a estudiar mi maestría. Pero Dios empezó a tratar y siguió tratando conmigo. Finalmente levanté la bandera blanca y me rendí. Yo tenía un grado de pastor del colegio Caris. Reciprocity agreements with other Christian universities where they'll accept credits from graduates. That's pretty cool, isn't it? King's University is one of those. That's awesome. So you have, first of all, storms Primero que nada hay tormentas que nosotros causamos, como la de Jonás. Luego tenemos tormentas causadas por otras, como la tormenta en la vida de Pablo. Vamos a Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar. Nadie le escuchó a Pablo.
Él había sido encarcelado para empezar porque algunos le habían acusado falsamente. Y eso está ocurriendo hoy día en los medios de comunicación, ¿no es así? Ellos hicieron lo que querían y zarparon. Pero no pasó mucho tiempo y el huracán vino, un viento fuerte vino. Ustedes conocen el resto de la historia. El huracán vino y en el versículo 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acostados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente que me hubiesen oído, pero quiero decirles que no habrá pérdida, y tengan ánimo, porque esta noche un ángel del Señor ha venido, versículo 23. Y le dijo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Ustedes conocen el resto de la historia. Ellos llegaron a tierra y estaba lloviendo. Estaban preparando una fogata y como una serpiente venenosa salió de las ramas huyendo del fuego y se prendió del brazo de Pablo. Y él exclamó: oh Dios mío, después de todo lo que he sufrido y todas las mentiras que han dicho de mí, me han encarcelado y estos no me escucharon, después de todo esto y aquello, ahora está aquí esta serpiente y voy a morir, oh Dios mío. ¿Fue eso? No. Él se sacudió la serpiente en el fuego. Haz eso, serpiente, sacúdete esa serpiente en el fuego. Oh Dios, muchos dicen: oh Dios mío, ya no puedo soportarlo, oh Dios mío. No, eso, tú no eres un bebé pequeño. Ya quítate el dedo de la mano, ponte tus pantalones, ponte tu ropa de niño grande y sacude esa serpiente en el fuego. ¿Sí? ¿Entiendes? Sí, yo sé que el enemigo tiene sus métodos, pero yo también puedo hacerle pagar. Tenemos que hacerle a él pagar. ¿Me están escuchando? ¿Cómo le haces pagar? En vez de estar llorando: oh Dios, ¿por qué? ¿Por qué? No. ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué? No. Pablo se sacudió a ese animal en el fuego. Y allí en esa isla después, él ministró con milagros y señales. ¿Por qué? Porque él no empezó a echar la culpa a Dios. ¿Por qué ocurrieron estas cosas? Porque tú no le gustas al diablo y te aborrece. Y él está asustado de ti. Tú eres su peor enemigo. Él tiembla cuando escucha la palabra de Dios. Cuando tú te levantes y dejes de quejarte de tu tormenta, te convertirás en la peor tormenta para el diablo. Vamos a Filipenses. Filipenses 1:28. Y no seas atemorizado por tus adversarios. ¿Quién es tu adversario? Es el enemigo. Tú eres la peor tormenta del enemigo. Deja de quejarte y sacude ese animal en el fuego. No preguntes las preguntas incorrectas, porque cuando tú le preguntas a Dios por qué, eso es lo incorrecto. Decide que vas a creer la palabra. Vamos a Romanos 8:27.
Perdón, 38. For I am persuaded Porque that neither death nor life, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Estás persuadido? ¿Estás convencido? ¿Seguro? Entonces, ¿por qué la gente se queja cuando algo viene con ellos, algo que el enemigo vino? ¿Por qué la gente empieza a preguntarse, oh Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sabes qué va a ser lo primero que ocurra cuando vayas al cielo? ¿Quieres saberlo? Tú vas a empezar a exclamar, oh, tú eras bueno, tú eras justo, aun cuando no parecía. Yo no quiero hacer menos lo que tú estés pasando, no lo quiero hacer menos de lo que yo viví hace 2 años, pero aquello que me ocurrió en el hospital no me separó del amor del Señor. No voy a permitir que algún amigo que amaba se haya ido con el Señor. No voy a permitir que eso me separe del amor de Dios. Así que cuando venga la tormenta y cuando venga ese ataque, tú sacúdete esa serpiente en el fuego. El diablo está atemorizado de ti. Tú estás en la palma de la mano de Dios, así que no tienes por qué estar llorando delante de Dios en desesperanza. No, se supone que te tengas que regocijar delante de Él. Vamos a ver a la tormenta de los discípulos. La tormenta que vivió Pablo fue causada por la desobediencia de otros, pero no se la pasó culpándolos. Él simplemente se sacudió esa serpiente en el fuego y siguió adelante. Pablo tuvo una palabra en medio de la tormenta. ¿Recuerdan Mateo 7? Es la palabra que te va a sacar adelante. Jonás tuvo una palabra al principio de la tormenta. Pablo la tuvo en medio de la tormenta. Y la palabra te va a sacar adelante en medio de tu peor tormenta. La palabra de Dios en medio de tu tormenta, si tú recibes revelación de Dios, esa palabra te va a sacar adelante. No permitas que la tormenta te separe del amor de Dios. Oh, qué buena predicación. Luego viene la tormenta de los discípulos, la cual vino porque ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Marcos capítulo 4. ¿Está bien esto? ¿Ya se ajustaron sus cinturones de seguridad? Marcos capítulo 4 y versículo 35. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, hablando aquí Jesús. ¿Qué les dijo Jesús? ¿A dónde iban? ¿Qué es lo que Jesús les dijo? ¿A dónde iban de ir? ¿Cuál fue la palabra para ellos? Pasemos al otro lado. Ellos estaban en fe porque se subieron a la barca. Ellos eran pescadores y tal vez ellos sabían que se acercaba el mal tiempo, pero ellos inicialmente se subieron a la barca y cuando se fueron, una gran tempestad se levantó. Tú tienes que tomar a Jesús como es. No tienes que endulzarlo o hacer una versión ligera de Él. Y otras barcas pequeñas estaban al lado, y una gran tormenta, una tempestad se levantó. Y Él estaba durmiendo. Él no estaba ahí desesperado. Alguien diga, durmiendo. Él estaba en paz. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado? ¿No tienes cuidado que perecemos?
Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran paz o bonanza. Y les digo, ¿por qué estáis así asustados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Ellos estaban en fe, pero permitieron que la tormenta dictara dos cosas. Uno, Jesús, ¿a ti no te importa? Y número dos, estamos pereciendo, vamos a morir. ¿Cuál fue la palabra de Jesús? Pasemos al otro lado. Si estás en fe, tú dirás, no importa, sí, aquí está la tormenta, pero vamos a ir al otro lado. Y de un lugar, de una posición de paz, desde ahí, Jesús habló paz a la tormenta. En medio de nuestra peor tormenta, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, tú podrás hablar paz en lugar de, oh Dios, pero ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Qué no te importa? ¿Que no me amas? No me amas. Tú no me amas, yo. Mira como los demás. Él nos ama aún cuando venga la tormenta. Muy bien. Entonces, pero vamos a morir, ¿en verdad? Te aseguro que él pensó, pero han estado aquí conmigo tanto tiempo. Pero vamos a morir. Escúchenme. Aún con una barca llena de agua, no se habría de hundir porque Jesús estaba con ellos. Después de la palabra vino paz y llegaron al otro lado. ¿Qué fue eso? Fue una señal, un milagro. Y llegó y liberaron al hombre endemoniado, ¿se acuerdan? A veces las tormentas vienen por hacer la voluntad. El enemigo se levanta. Él está asustado. Y la manera en la cual va a responder será eso. Podrán venir tormentas físicas o de salud o financieras o de relaciones, podrá ser persecución. El enemigo va a querer que tú respondas como los discípulos, dejando que la tormenta me diga y yo crea que a Dios no le importa. Eso es lo que el enemigo quiere que creas. Oh Dios, tú no me amas. Permitir que la tormenta te separe del amor de Dios, cuando es al contrario. Dejando que la tormenta te diga, oh, voy a perecer, voy a morir. No, ¿qué dijo Jesús? Él les había dado una palabra desde el principio. Pasemos al otro lado. Bueno, ya quiero terminar. Y bueno, sin importar qué tipo de tormenta tú estés pasando, tú vas a aprender y vas a ayudar a otros, sin importar qué clase de tormenta tengas, sea una tormenta de Jonás o la que otros provoquen, como la que vivió Pablo por la desobediencia de otros, o tal vez tormentas que ocurran simplemente porque has recibido la palabra de Dios y estás actuando en ella y el enemigo está tratando de tirarte todo lo que él puede. No importa qué clase de tormenta. En la tormenta de Jonás, él recibió palabra al principio. En la tormenta de Pablo, la palabra vino al principio. En la tormenta de los discípulos, la palabra vino al principio. Tienes que saber esto, que si tú te quedas con la palabra de Dios, sin importar qué tormenta estés enfrentando, la palabra te va a llevar al otro lado, no perecerás. Y no estoy diciendo esto, más bien repite esto, no le voy a permitir a la tormenta decirme que voy a perecer o que Dios no me ama. No, en cada caso que vino la tormenta, en cada caso parecía como que la tormenta les iba a matar. En la tormenta de Jonás así parecía, en la tormenta de Pablo parecía que él iba a morir, en la tormenta de los discípulos parecía que ellos iban a perecer. Pero vino y se fue, no se quedó. Ellos tuvieron la palabra de Dios. Y si tú te quedas y tomas la palabra de Dios, tú vas a salir adelante.
Cuando ellos tomaron la palabra de Dios, entonces por eso no murieron. Si tú regresas a la palabra, ¿qué ocurrirá? Con Jonás hubo un avivamiento en Nínive. Con Pablo, ¿qué pasó? Hubo un avivamiento en aquella isla de Malta. Con los discípulos, ¿qué pasó? Hubo un avivamiento con la liberación del endemoniado. Del otro lado de tu tormenta, tú sabes, el enemigo está tan asustado. Del otro lado de tu tormenta hay gente necesitada con lo que tú tienes. Del otro lado de tu tormenta hay ministerio, hay oportunidades ministeriales. Tú no vas a morir en la tormenta. Tú vas a llegar a otro lado, sin importar cómo y qué ha ocurrido. Regresa a la palabra de Dios y así lo haces. La tormenta no te va a matar, tú llegarás al otro lado. Y del otro lado te estará esperando las señales y los milagros. Aleluya, aleluya. Dale gracias al Señor. Tú vas a llegar al otro lado. No vas a morir. Declara, no moriré en la tormenta. Yo llegaré al otro lado. Yo regreso a la palabra. Y del otro lado de la tormenta hay señales y prodigios y milagros. Y citas divinas, y la gente será bendecida, la gente será sanada, la gente será salva. Amén, gloria a Dios. Pónganse de pie, por favor. Comiencen a alabar a Dios. Te alabamos, Señor. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias por tu fidelidad. No importa lo que estemos viviendo, Señor. Sea una tormenta como la de Jonás, o como la de Pablo, o la de los discípulos, por estar haciendo la voluntad de Dios. Señor, vamos a través de la tormenta y vamos a llegar a la otra orilla y vamos a mantenernos, vamos a regresar a tu palabra y veremos señales, prodigios y milagros en el nombre de Jesús. Den el grito de alabanza al Señor.